Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer evento de mitos y realidades de la carne de cerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para este gran evento que tenemos preparado para ustedes por parte de US Meat, en donde queremos desmitificar y hablar de tantas ideas erróneas y tantas realidades quizá que sí existen alrededor del cerdo. Así que el día de hoy nos acompañan dos referentes en la industria cárnica, los cuales, además de ser grandes conocedores e investigadores, son grandes amigos. Quiero darle la bienvenida el día de hoy a María Salud y a Diego Braña. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a toda la gente que está haciendo posible esta transmisión. Gracias a toda la gente que nos acompaña aquí en vivo en el foro por estar aquí con nosotros. Y bueno, voy a presentar a cada uno de los ponentes el día de hoy, donde vamos a tener esta actividad de una manera ciertamente casual, con mucha plática entre la gente que nos acompaña aquí el día de hoy y tratar de sacar esas dudas que existen en el día a día. Tantas ideas cotidianas que tenemos, entonces creo que ese es el momento para sacar todas esas y despejar tantas dudas. María Salud, médico veterinaria, tiene un doctorado en la Universidad de Texas A&M en Ciencias de la Carne. Hoy en día ella es profesora de la UNAM y una gran comprometida en la parte de investigación y desarrollo en productos cárnicos y alimenticios. María, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gerardo. Y Diego Braña, veterinario, de igual manera también tiene una maestría en alimentación animal y tiene un doctorado también en fisiología de crecimiento, también comprometido en la parte de investigación y desarrollo en productos alimenticios aquí en México. Y ambos han sido socios fundadores y expresidentes de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne. Así que bueno, referentes ambos, y ellos son los que nos van a ir llevando de la mano el día de hoy en este primer evento de mitos y realidades de la carne de cerdo. Así que le voy a dar la palabra primero a María, para que si nos quiere decir brevemente un poquito de lo que nos vamos a platicar el día de hoy y para que prosigamos después con Diego. María. Bueno, mi trabajo en la UNAM hace que mi enfoque para el tema de la carne sea muy social. Es decir, yo soy sensible a los problemas y a muchos de los mitos que se generan en la sociedad, porque como que al consumidor se le olvida un poco, la industria tiene que estar más cerca del consumidor, y yo me gusta ponerme de la parte de los consumidores para entender un poquito sus demandas. Entonces, tópicos que hoy vamos a tocar, como que si la carne congelada ya es buena, o que si cosas que podrían ser temas que ustedes tienen muchas dudas, o sobre el cambio climático, o sobre miles de cosas de bienestar animal. Ese tipo de cosas he intentado yo estudiarlos en la universidad y darle una perspectiva a la investigación para que se solventen y que la industria se haga eco en ellas y pueda darle una respuesta a la gente. Entonces, un poquito es la dinámica que yo me gustaría seguir a vuestras preguntas, estar siempre pensando que mi perspectiva va a ser siempre lo mejor para los consumidores desde el punto de vista de la producción, ¿vale? Esa versión o esa visión empática creo que es la que nos va a llevar a aventajar mucho en esta parte de la investigación y de los mitos. Bueno, y tenemos a Diego Braña. Diego, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Gerardo, nada más agradecerte a ti, agradecer a la US Meat por esta oportunidad, agradecerle a todos ustedes en el público, porque creo que estamos haciendo algo muy importante, combatir mucha mala información que hay en el medio. Estamos ayudando a que haya menos mortalidad infantil, menos depresión. El consumo de productos de origen animal es básico, es esencial, es parte de una vida sana y saludable, es parte de una dieta diversa. Y entonces el hacer este tipo de ejercicios, estamos apoyando a que la gente sea más feliz, y se los agradezco mucho, y a ustedes la invitación nuevamente. Gracias. Gracias Diego, y al contrario, y precisamente esta plataforma es eso, este primer
evento de mitos y realidades de la industria de cerdo, este foro, es tratar de levantar el conocimiento en general de la industria cárnica. Sabemos que es proveniente de Estados Unidos, pero vamos a hablar mucho de información, mitos de la categoría de carne, de todo lo que hay alrededor del manejo, mal manejo, usos, desusos y cosas erróneas que existen alrededor de la carne como categoría. Así que yo creo que va a ser muy interesante y el poder compartir con toda la gente tantas dudas nos va a enriquecer mucho este conocimiento. Así que nuevamente gracias a ambos. Y bueno, así que vamos a empezar. Si sabemos que hay una serie de preguntas por parte de la gente que nos acompaña aquí en el foro. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de levantar la mano. Tenemos aquí a una persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayela Islas. Buenos días. Hola, Mayela. Yo tengo una pregunta muy sencilla, pero que a la vez es del día a día. ¿Es necesario consumir carne de cerdo para tener una alimentación balanceada? Pues fíjense, la carne es parte incuestionable de una dieta sana, variada, ¿sí? y que nutritivamente te va a llenar, te va a dar todos los nutrientes indispensables para tu vida. Miren, la carne es muy rica en hierro, algo que nos es fundamental para el organismo. Es muy rica en aminoácidos y proteínas de alto valor biológico. Eso quiere decir que llevan los elementos esenciales, los aminoácidos esenciales para que tu vida sea factible tal como la vivimos. Te aporta muchísimos nutrientes que son fundamentales para tu día a día. Ahora bien, yo sé que esta pregunta quizás tienes en mente que pues hay unas corrientes internacionales en las que, de hecho, agencias dietéticas mundiales, agencias como la OMS, todos ellos están ya abonando en un campo en el que dicen que la carne o los productos de origen animal no son fundamentales para la vida, que abracemos todos dietas vegetales nada más. Después de estudios que se hacen y todo eso, acaban recomendando que comas muy poca carne, ¿sí? Pero realmente esas dietas vegetales, que sí, la gente puede vivir de ellas también nada más, tienen que estar muy bien planeadas, porque la mayoría de ellas tienen sus proteínas, sus vitaminas, los minerales tienen poca biodisponibilidad una vez que tú las tomas. Entonces, te tienes que alimentar de más cantidad de proteínas, de más cantidad de ese tipo de alimentos para que tu cuerpo reciba la nutrición que necesita y que con los productos de origen animal lo tienen muy disponible. ¿Me explico? Pero hoy en día estamos luchando en contra muchas veces lo dicen, ellos lo hablan desde el punto de vista de que es más sano comer solo vegetales, pero realmente lo que están más preocupados quizás en muchos de los lugares estos que te menciono, las agencias que mencionan, es sobre el cambio climático. Ellos dicen que contaminamos mucho cuando la verdad no es tanto como ellos quieren y quieren quitarle de comer a la gente carne. Entonces, la carne tiene un papel indiscutible y fundamental en la dieta. Y es sana, es para que tú tengas una dieta sana y equilibrada, es fundamental también, es importante que la comas. Vaya, Diego, claro que sí. ¿Puedo abonar un poco a tu respuesta? Mira, te lo voy a poner más sencillo. La vida es demasiado corta para ser miserable. La vida es para disfrutarla. La vida es para tratar de vivirla lo mejor posible y que pienses en vivirla de una manera responsable, respetuosa con tu cuerpo, respetuosa con el ambiente, pero también nuestras dietas tienen que ser respetuosas con lo que nos gusta, con nuestra cultura. ¿Comer cerdo es obligado? No, lo puedes evitar. Hay muchas culturas en el mundo que omiten el consumir cerdo. ¿Es obligado que lo debas de incluir? No, puedes evitar cualquier cosa. Lo curioso es que culturalmente nos hemos convertido en una cultura que nos gusta mucho restringir y prohibir cosas. Yo soy más, como decía María, de la opinión de las dietas, mientras más diversas, mientras más inclusivas, son mejores. Las dietas, mientras más empiezas a eliminar cosas, es más fácil que caigas en desequilibrios. Es más fácil que caigas en frustraciones, que no las sigas, porque tienes que llevar esta dieta forzosamente. Sí, no me gusta, no lo voy a hacer.
¿Por qué el mexicano come cerdo? La principal razón por la que comemos cerdo es porque nos gusta, porque es parte de nuestros platillos, es parte de nuestra cultura. Además, económicamente, pues no a todos nos alcanza para comer restos todos los días. El cerdo se vuelve una opción económicamente y nutricionalmente excelente, es una buena alternativa para la gente. Entonces, más que pensar en prohibir cosas, pensemos en ser más incluyentes, más propositivos, más divertidos y más felices. Esa sería mi forma de verlo. Gracias a ti por tu pregunta. Gracias. A ver, tenemos por ahí atrás a una pregunta. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola, mi nombre es Javier. Hola, Javier. Mi pregunta va encaminada, precisamente hay un dicho que se utiliza mucho en la cultura que dice que eres tan malo como la carne de puerco. Esto hace referencia precisamente porque tenemos muchas dudas en base a qué bacterias o virus pueden haber dentro de esta carne. Mi pregunta va encaminada precisamente cuáles son las bacterias o virus que podemos encontrar con mayor frecuencia en la carne de cerdo. Mira, primero que nada, México a través de su historia, en nuestra cultura, hubo etapas en la historia de producción de cerdo donde hacíamos cosas mal. Producíamos a los cerdos en traspatios, con pésimas alimentaciones, con malos cuidados. Los animales antes se sacrificaban en la calle o en el jardín, se lavaban con agua de río, la sangre se iba a los ríos, era espantoso. Hoy en día hemos evolucionado muchísimo. Hoy en día el mexicano consume carne que viene de sistemas internacionales de verificación y de certificación. 50% de la carne que consume un mexicano de cerdo viene de Estados Unidos. El otro 50% lo producimos en México. Lo interesante es que los principales productores de cerdo en el país sacrifican en rastros tipo inspección federal, donde cada animal es verificado cuando está vivo, es checado una vez que se sacrifica, es inspeccionado a lo largo de toda una cadena de producción donde se cuida la cadena fría, donde se cuida los sistemas que comió, cómo se alimentó, está sano, no está sano. Entonces, en la vida de un animal y hasta que llega a la mesa, probablemente más de 15 o 20 veces haya sido verificada y certificada esa carne por médicos veterinarios especializados. Entonces, te puedes sentir muy tranquilo. Pero el otro punto, aunque hubiera algún riesgo, normalmente la mayoría de las bacterias van a empezar a morir arriba de 40 grados. Cuando llegas a 50 y tantos grados centígrados, por determinado tiempo, matas a la mayoría de las bacterias que pudieran estar contaminando. La carne la comemos en México, sobrecocinamos el cerdo y eso es malo. Lo ideal es que lo cocinemos a temperaturas de entre 70 y 75 grados centígrados. A eso ya mataste todo lo que te pueda dar lata. Entonces puedes sentirte muy tranquilo. Tenemos un cuerpo que es lo suficientemente apto para enfrentar cualquier riesgo de una carne que cocines arriba de 62 grados centígrados. A 70, 75 grados centígrados no hay ningún problema. Puedes sentirte tranquilo y además si compras carne que está producida en estándares internacionales como lo es la certificación TIF o lo que es la certificación US Meat, yo me siento perfectamente tranquilo. Es misma carne que va a llegar a los países más exigentes del mundo, a Japón, a Estados Unidos, a Corea, a Canadá. No les pasa nada a ellos, a nosotros tampoco. Siéntete tranquilo, Javier, y gracias por tu pregunta. Perdón, María. No. Quiero solo añadir una cosita a lo que está diciendo Diego. Están muy bien esas dos logos que te está diciendo. Es verdad, si tú compras US o compras TIF, tú tienes una seguridad prácticamente el 100% que no te va a pasar nada con ese producto. Pero recuerden que vivimos en la Ciudad de México o en el país. Tú tienes que ver muy bien quién es tu proveedor de carne, ¿sí? Si tú vas a un lugar y tú no te fías de lo que estás viendo, tú preguntas siempre si el origen de la carne es el que te está diciendo, porque lo que ha dicho Diego es exacto. Si un TIF en México te va a garantizar que el producto es inocuo. Siempre tienes que cocinarlo bien.
¿sí? A las temperaturas que efectivamente él te ha dicho, el 62.8 hacia arriba, ya estamos matando absolutamente a todo, ¿sí? No crean, es decir, comer carne cruda es peligroso, muy peligroso, porque tienes que, siempre las canales se contaminan en los rastros, eso es normal, y aunque tengan seguridad de que el animal estaba sano, de que siempre va a haber algo, siempre hay contaminación un poquito en la superficie de la canal, ¿sí? No adentro. Entonces, siempre hay que, yo recomiendo de verdad a todos los chefs que en un país como este, a lo mejor con la carne de Estados Unidos, ¿entiendes? O la TIF, que tengan mucho cuidado, pero para mí siempre es casi jugar a la ruleta rusa cuando comes carne cruda, ¿sí? Eso es una. Y la otra, por favor, siempre chequen muy bien quiénes son sus proveedores. Es muy importante que no coman en lugares que no son, que a la vista están, que no es para un lugar para comer en las calles, en comprar en los mercados, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Este tipo de productos. Puedes vender ropa y si quieres plátanos, pero carne, voy a decir hasta el día que me muera, que eso no es el lugar adecuado para venderlo, por más tradición y cultura que tengamos asociado a la venta en la calle, pero... Totalmente, y agregando un poquito a lo que dice María y Diego, yo creo que Javier, ¿verdad? Sí, Javier. Decía Javier que desde mucho tiempo en la cultura en México tenemos esa percepción o ese dicho, y es cierto, porque antes en las zonas alejadas o rurales se tenía la producción de cerdo traspatio con un método de ahorro. Las familias ahorraban su dinero de alguna manera y mataban al cerdo en épocas navideñas o en festividades que tenían cumpleaños, lo que sea. Pero eso todavía ocurre, Gerardo, todo el tiempo. De hecho, por eso las alcancías claro, siguen siendo de un marranito, porque ahí es donde guardas el dinero, porque así ha sido. Es correcto. Eso es un método de ahorro. Y todavía hay cisticerco, que es una de las cosas que a lo mejor preguntaban ellos. Hay cisticerco en ambientes que no son los comerciales típicos. Por eso es el de que tan malo, porque en ese entonces, en esa propagación que se tenía anteriormente, en esa forma de crianza era donde generaban ese tipo de problemáticas. Hoy en día toda la industria se volcó y se cambió a lo que comentaba Diego de TIF, que es tipo de inspección federal, y lo del USDA, y eso ya me da otro tipo de producto totalmente ajeno a lo que se tenía en el pasado. Muy buena pregunta. Oye, pero perdón, Diego y María, hablaban de temperatura 62.8, 70. Perdón, yo no tengo termómetro para andarme. ¿Qué es eso? ¿Qué término? ¿Es término, no término? Nomás para dejar claro, porque yo no uso el termómetro en la cocina, entonces, ¿qué término me ponen? Los microbios, hay muchos tipos de microbios. Hay los que se llaman, bueno, no vamos a poner técnicos, pero hay microbios que aguantan temperaturas altas, ¿sí? Entonces, yo les decía que cuando tú estás matando un animal, ya le quitan la piel y el animal empieza a, como es muy rico nutritivamente, y hay humedad en la carne, los microbios se pegan a la canal, ¿sí? Entonces, cuando tú vas cortando, cada vez que cortas, vas pasando esos microbios a todos los cortes. Entonces, la carne normalmente solo tiene microorganismos en las superficies. Entonces, una vez que tú lo pones directo al calor, ¿sí? Por fuera, rápido se alcanza los 60, 70, 80 grados. Cuando hablamos de cocinar, tú tienes que, teóricamente tendríamos que cocinar con un termómetro, con un termo para adentro se alcancen los 70 grados. 70 grados es bien hecho. Bien cocido. Bien cocinado ya, ¿sí? Entonces, un poquito menos, 65 es medium y de ahí para abajo. Nosotros podemos comer la carne porque adentro no vamos a tener microorganismos. Está limpio adentro. Exactamente, a no ser que hayan hecho algo que no se debe hacer, que es inyectar, y a lo mejor pueden pasar, si inyectas, a lo mejor inyectas una salmuera o algo así en la carne, a lo mejor hay posibilidad de que pase cualquier microorganismo adentro. Entonces ya tienes que cocinarlo bien. Pero en general, las carnes por dentro son estériles. Adentro no puede vivir un microorganismo. Entonces, el problema lo tengo arriba y abajo. Exactamente. Entonces tú cocinas y eso va al fuego, tú puedes hacer... Así nos comemos. Si yo sello en la parrilla, lo sello a fuego directo. No te va a pasar nada. Eso, así cocinamos, ¿Ah, sí? Diego, ¿entiendes? Claro. Ya puedes comer. Ahora, ten cuidado donde compres esto, te digo, porque hay una práctica en el país en el que hay inyecciones para ponerle más gorda a la carne, para sacar más económicamente. Entonces, pueden estar pasando los microbios que están afuera adentro. Entonces, ya sí tienes que cocinar bien hecho, 70, 70 y tantos grados. Recomendación. El cerdo no se debe de comer bien cocido.
El cerdo se come más rico, se disfruta más, término medio. Claro. Como Cuando toda la carne está pasando de rosita a blanca, en ese punto, cuando ustedes cortan la carne y la ven jugosa, y es cuando la van a disfrutar más. Cuando los sobrecocinamos, me tardo más en digerirlo. Me siento más lleno, todo más pesado. En cambio, una carne que está a término medio, la disfruto más, la mastico más fácilmente, la puedo deglutir más fácilmente y la voy a digerir igual de bien, más rápido, sin esa sensación de pesadez. Entonces, por color ustedes pueden ir viendo. Si la carne está completa, la cortan y está completamente roja, aunque esté cocinada por fuera, bien cocida, que es el sellado, probablemente por dentro voy a estar llegando a entre 58 y 63 grados centígrados. Si tienen confianza en la carne, en su proveedor, está bien. Si no, me puedo ir un poquito más, que pase de rosa a que empiece a ponerse blanca, pero todo esté jugosa. Esos son 70 y tantos grados centígrados. Okay. Cuando la tatemo y la dejo cocida y está más tiesa que un zapato, ya me pasé de 90 grados centígrados y vas a ver seco. Por eso sobrecocinamos. Está muy seco el cerdo. No, es que está mal cocinado. Sí, es verdad. Está sobrecocinado. Es verdad. Si está blanca, es que ya se nos pasó el tren. Sí, se ya, pasó otra cosa. Ya se te pasó. Eso me lleva a una pregunta que no quiero hacer, pero si dices que está arriba y abajo, ¿qué pasa con la molida? No quiero tocar ese tema. Vamos a dejar una pregunta. A ver, aquí en el público tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Yo soy Eugenia Reboreda. A mí me gustaría saber qué razones hay para consumir carne roja y procesada si es que, bueno, si la OMS la ha clasificado como cancerígena. Primero que nada, hay que hacer una aclaración. La Organización Mundial de la Salud y diferentes estudios científicos nos dicen, hubo un estudio inicial mal hecho y que tenía mucho sesgo, donde se dijo que las carnes aumentaban el riesgo de cáncer. Hoy en día hay muchísima investigación científica que demuestra que eso es ciertamente falso. La carne como tal no produce cáncer. De hecho, nosotros evolucionamos gracias al consumo de carne. Llevamos millones de años de historia y de evolución consumiendo productos cárnicos. Ahora, el tema con los productos procesados cambia un poquito. Y cambia un poquito porque depende mucho del tipo de proceso. Hay procesos que son muy buenos y que nos ayudan a generar incluso compuestos antioxidantes, compuestos que nos ayudan mucho a nuestra salud. Y hay otros tipos de procesos que son francamente malos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero la carne fresca como tal, la que tú vas a comprar en el supermercado y vas a cocinar en tu casa, siéntete perfectamente tranquila. Ahí no hay ningún problema. Ahora, incluso con los productos procesados, también hay que ver cuánto. El riesgo de cáncer aumenta cuando empiezas a consumir más de 140 gramos de productos procesados al día. Dios mío, ¿quién se come más de 140 gramos de salchichas, jamones al día? Ahí ya empieza a complicarse un poco la cosa, ¿no? Pues yo los voy a comer una vez a la semana, 2 veces a la semana. Pero diario más de 140 gramos, pues sí, va a darme otros problemas. Y no solo problemas de cáncer, me da un problema de obesidad. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo te estás alimentando? Las dietas tienen que ser diversas. Tenemos que incluir frutas, verduras, vegetales, cereales, semillas. Entonces, cuando tenemos una dieta tan diversa, es muy difícil que lleguemos a ese tipo de excesos. Entonces, no sé, María, si quieres complementar algo más. Para abundar un poquito en la respuesta que ha dado Diego al respecto de el miedo que nos provocó hace años cuando la OMS dice que comer carne era tan peligroso como fumar, quiero contarles una cosa. Antes los estudios, había siempre un estudio que correlacionaba el consumo de algo con un problema de salud, ¿no? Eso es bien complicado, decía Diego, que podía ser hasta erróneo, porque es muy difícil ver en una persona que coma nada más eso. Los estudios en humanos son complicados. No, es decir, si es eso lo que hace que la persona tenga el cáncer o no es fácil aislar uno de los parámetros nada más, ¿no? Entonces, avanzando en la ciencia y avanzando en el análisis de datos, generan un tipo de
de herramienta para evaluar todos los estudios que había habido durante años y desarrollan una cosa que se llama metaanálisis. Y con esos metaanálisis se puede saber exactamente si algo está afectando a algo. Entonces, resultó que la carne no estaba correlacionada cuando hicieron ese tipo de estudios ya más grandes, con muchísimos estudios incluidos, que no afectaba, que no hay un mayor riesgo para nada de ningún tipo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares al comer carne. Sí detectaron una leve pero poquita correlación con productos derivados de la carne. Y es que los productos derivados de la carne pues tienes que añadirle un montón de otro tipo de químicos para poder hacer que esté rica una salchicha o que esté así. Es un producto transformado. Y ahí sí podía haber un pequeño link, unión, pero realmente con lo que es el producto cárnico no ha podido nadie. Entonces yo les decía, ellos a pesar de eso... Ahora, hoy en día, todas las dietas veganas, vegetarianas, dicen que son sanas, nutritivas y todo. Sin embargo, ellos siempre que hay en todos los países una guía de alimentación para su población, siempre incluyen a la carne en ella, ¿sí? Siempre incluyen a la carne. Y ahora, después discutiremos si quieren cuánta cantidad de carne se debe comer o se puede comer, pero realmente la carne nunca la pueden sacar de una dieta que es sana, saludable y nutritiva. Pero son dos cosas distintas, carne y embutidos. Así es. Y aquí se generalizó. Y es donde está el primer sesgo en el resultado, ¿no? Ojo, no solo embutidos, procesados. Y en los procesados también entran las carnes inyectadas, donde en México hemos tenido un abuso, un exceso de los procesos de inyección. Hay niños que hoy en día quieren cortar la carne con el tenedor, como si fuera un pedacito de jamón, porque es suavecita, porque no les cuesta trabajo masticarla. Eso es lo que deberían de estar comiendo y hemos malacostumbrado a mucha gente. ¿Qué necesitamos hacer para que esa carne esté suavecita, como esas arracheras que traen 50% de agua inyectada? Y meterle fosfatos, meterle sodio, meterle una cantidad de productos extras ajenos a la carne, y esos son los que durante el proceso de cocinado, los diferentes procesos a los que se enfrentan esos productos puedan hacernos daño. Nos absorben completamente en la primera parte del tracto digestivo, pueden estar llegando al colon y generar una serie de problemas. Entonces, no solo embutidos, productos procesados en general. Ok, o sea, cuidado un poquito con los inyectados. Mucho. Mucho. Salud renal sobre todo. Para mí es una tragedia nacional, de verdad. Ahorita platicamos un poquito de los inyectados y el abuso, regulaciones o no que existen en los inyectados. Creo que es un tema también muy debatible. A ver, por ahí tenemos también una pregunta. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Adaneli y me gustaría saber, en estos tiempos la vida es muy acelerada y estamos, pues muchas mujeres planeamos los menús para 15 días. Vamos al súper, compramos la carne, vemos que la carne está fresca en el aparador. Digo, en base a lo que ya escuchamos, bueno, nos tenemos que fijar que tengan las certificaciones. Pero ese traslado de los alimentos del súper a la casa, ¿cuál sería la recomendación? Y otra cosa, a veces tomamos la carne y la volvemos a congelar. ¿Y eso es un método correcto o no? Mira, siempre se recomienda que compres los productos perecederos al final de tu compra y que te vayas a casa y no te vayas de copas antes de irte a poner eso al refrigerador. Los productos perecederos precisamente se llaman así porque necesitan que no se les rompa la cadena de frío. Lo ideal sería que llevaras una hielerita o algo así, pero tampoco hay que exagerar, ¿sí? Si no vives a 3 kilómetros, a 3 horas del supermercado, puedes recoger tu producto y irte a tu casa. ¿Qué pasa con la congelación? La congelación es otra cosa que alucinante, porque nosotros hemos hecho estudios en la UNAM, y de hecho con Diego y con una doctora de Canadá, y los resultados que nosotros tuvimos cuando se le preguntaba a la gente qué buscaba en un producto cárnico, nos quedamos así, oh my God. Es decir, no quieren que esté fría la carne. El consumidor promedio mexicano cree que por estar fría ya no es fresca, ¿sí? Ya no es fresca. Es un error. La carne siempre, recién muerto el animal, tiene que entrar, no se debe dejar ni siquiera lo que antes se le llamaba oreado ni nada. Esas son cosas que son de la antigüedad. La carne tiene que estar fría siempre, ¿sí? Y la congelación
es un método de conservación que para un país como México, que hace mucho calor en la mayor parte del territorio, es buenísimo recurso congelar un producto. ¿Por qué? Porque tú paras, tú no vas a matar nada, no es un sistema de esterilización, no vas a matar las bacterias, ¿sí? Tú puedes encontrar salmonela dentro de una carne congelada después de 42 días que haya estado congelada y está salmonela ahí, ¿sí? Pues, Campylobacter jejuni, por ejemplo, en aves, fácil en carne congelada, hasta el 12% de las muestras son positivas todavía a ella. Si la carne siempre hay que cocinarla bien, porque ese es el método para matar las bacterias. La congelación no mata, ¿sí? Pero sí es un método súper recomendable. Se ponen muy bien puestos aquellos que dicen, ay, es que ya de la carne congelada ya no sabe igual. Oh, my God. Eso es una cosa que tiene que ser muy fino de paladar para que tú empieces o tienes que haber machacado 1000 veces congelado y descongelado, que también lo recomiendo. Es decir, tú puedes congelar y descongelar las veces que necesites. Si no sacas el producto del refri. Si tú sacas el producto a tu cocina y ahí descongelas, y luego ahí ya hay desarrollo microbiano. Si tú lo descongelas en el refri, tú puedes volver a congelar, ¿sí? Si no toma temperaturas que son de descongelación fuera del refrigerador. Si tú sacas una carne y dices, uy, al final no me la voy a comer, la vuelvo a congelar y la vuelvo a poner, vas a estropear el producto porque los que se llaman los cristales de hielo van a romper la estructura muscular y tú cuando te la vayas a comer la textura va a ser diferente, pero eso es todo lo que va a pasar. Si tú no la sacas del refri, tú la puedes volver a cocinar y comer sin problema. María, creo que en esta pregunta hay otro fondo que es muy importante. En la economía de los mexicanos, lo último que quieres que te pase es que se te eche a perder la carne. Oye, nos cuesta trabajo, gastamos en comprar la carne y que de repente llegues al refri y ya se te echó a perder, es tremendamente frustrante. O que vayas a querer arriesgar a tu familia, que hueles la carne y dices, ¿todavía aguanta o no aguanta? Hay que ser muy delicados con eso. Entonces, en ese caso, no tenés tiempo, vas al súper, compras tu súper de la semana o de 2 semanas, pues vas a tener a lo mejor 6 raciones de carne. Yo que te recomiendo, no congeles todo junto. A mí en la casa lo que hacemos nosotros es separamos porciones y esas porciones que equivalen a una comida las voy a congelar. ¿Qué hago? El día previo a que vamos a comernos esa carne, la pasas al refrigerador. Si haces un descongelado suave, tranquilo, no vas a tener problemas con la carne. El problema es que sacas la carne congelada y de repente dices, bueno, yo solo quiero este pedazo y empiezas con el cuchillo a deshacerla, a cortarte los dedos, queda todo feo y luego no se descongela, lo meto un rato al microondas, luego lo dejo afuera y corté de más, entonces voy a regresar otro pedazo. Ya, error. Tienen que ser tus porciones adecuadas. La otra, francamente a mí no me gusta estar congelando y descongelando lo que sea, María, porque la carne te va a quedar bien seca. Una vez que lo hagas, perfecto. Y es lo que yo te recomiendo, que no lo hagas más veces. Y la otra, qué bueno que lo haces, porque evitas el desperdicio. Una de las principales, mucha gente dice, es que la carne y la contaminación ambiental. No, el desperdicio y la contaminación ambiental. Es mucho más fuerte la huella de carbono que dejamos cuando desperdiciamos alimentos que lo que generamos cuando nos los comemos. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos más responsables, comprar lo que realmente nos vamos a consumir, comprar lo que estamos seguros de que va a consumir nuestra familia, porque si no afectamos la economía, afectamos el ambiente con tanto desperdicio. Entonces tenemos que ser muy comprometidos cuando estamos comprando, no comprar en exceso, comprar lo que necesitamos y asegurarnos de que eso que compramos es lo que vamos a consumir y esa es la forma, creo, más adecuada de ir con el ambiente, con nuestra economía y con el gusto de nuestra familia. Gracias.